Esa expresión que Jesús dio cuando estaban los discípulos después de la muerte de Jesús, estaban ahí reunidos, miedosos en aquel cuarto, y viene Jesús y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor, cada uno de aquellos hermanos y hermanas que han podido llegar en este domingo de Pascua. Gloria a Dios. Una bienvenida especial a quienes nos están visitando. Que Dios los bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Y recordamos a nuestros hermanos que están viajando de vacaciones, y aquellos que están enfermos, y aquellos que están trabajando. Que Dios los bendiga en el lugar donde se encuentran y puedan sentir que su familia está orando por ellos y bendiciéndoles en el nombre de Jesús. También damos la bienvenida a quienes nos están viendo o escuchando a través de internet. Allí donde se encuentran, le deseamos la bendición de Dios. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. O sea, la conclusión primera es que Jesús estuvo muerto. Porque hay quienes lo hicieron en aquel tiempo y lo siguen haciendo en nuestro tiempo a través de los siglos. Hay quienes niegan la resurrección de Jesús, porque hay quienes dicen que no murió de verdad, que lo bajaron sin morir, que lo llevaron al sepulcro y por eso es que salió de ese lugar. Digo como le dice la Biblia, necios. Hay tres preguntas que quiero mirar rápidamente. ¿Cuándo fue? ¿Quién lo mató? ¿Y por qué? Y luego pasamos al día de la resurrección. ¿Cuándo fue? ¿Quién lo mató? ¿Y por qué? El jueves, empezando de ahí, entre otras cosas, Jesús instituye la cena del Señor, la Santa Cena, y se va a orar al Getsemaní. Y ahí es cuando va y viene, los encuentra durmiendo, va y viene otra vez y los vuelve a encontrar durmiendo. Y Jesús le dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y entonces llega el jueves por la noche, está en el Getsemaní y es entregado por Judas con un beso. Con un beso. Y en uno de los evangelios leemos que Jesús le mira y le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y esas 30 monedas de plata, que era muy poco dinero, por la vida de un hombre, por entregar a Jesús, ni siquiera las disfrutó Judas, porque arrepentido de lo que había hecho fue y tiró las monedas de plata en el templo, y dice la Biblia que fue y se ahorcó. Y podemos preguntar: Jesús no estaba solo, Jesús estaba con sus discípulos. ¿Qué hicieron? Cuando leemos algún evangelio, todos los evangelios dicen que alguien lo hizo, y uno de los evangelistas dice que fue Pedro, que intenta una defensa, saca su espada para intentar defender a Jesús. Pero Jesús lo detiene, mostrando que lo que estaba pasando en ese momento, aunque los discípulos no lo entendían, estaba en el plan de Dios.
para la vida de Jesús y estaba en el plan de Dios para toda la humanidad, para el perdón de pecados y una nueva vida de toda la humanidad. Y entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Y entonces le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora Jesús dice a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Y entonces dice: ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Aún ese Pedro valiente que le había dicho: no te dejaré, aunque me maten iré contigo. Pero dice la Biblia que todos los discípulos le dejaron y huyeron. Llega el viernes, Jesús es juzgado, es condenado y es llevado al monte Calvario para ser crucificado. Y ahí, y ese día, muere Jesús. Alguien escribió: todo lo que pasó en el Calvario fue horrible, pero todo lo que pasó gracias al Calvario fue maravilloso. Aleluya. Lo repito, todo lo que pasó en el Calvario fue horrible. Si pensamos en los clavos, en la corona de espinas, en la lanza, en las burlas, todo lo demás fue horrible, fue espantoso. Pero todo lo que pasó gracias al Calvario fue maravilloso. Porque por su muerte, hoy tú y yo tenemos vida. Aleluya. Por su muerte tenemos vida. Vida nueva, vida abundante y vida eterna. Y por su sangre derramada tenemos limpieza de nuestros pecados. Es lo que dice la Biblia. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aleluya. Lo segundo, ¿quién lo mató? ¿Quién lo mató? Y yo diría que nadie. Muchos echan la culpa al pueblo judío por la muerte de Jesús. Y permítame hacer un pequeño paréntesis. Y ahí muchos aprovechan a mostrar su odio y su desprecio por el pueblo judío, el pueblo de Israel. Algo que el diablo sin duda pone en sus mentes, porque el amor al pueblo de Israel viene de parte de Dios. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Pero vuelvo a decir, yo diría que nadie lo mató, y lo puedo aseverar, nadie lo mató, porque Jesús entregó su vida en forma voluntaria. Jesús entregó su vida. Cuando está en el Getsemaní el jueves, orando al Padre, sudando gotas de sangre, en ese momento de tremenda angustia que estaba pasando, le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, aquí estoy. Como el sacrificio que tú has pensado, Padre, que yo voy a hacer, aquí estoy para ofrecer mi vida. Dios el Padre lo había enviado a la tierra hacía 33 años para que finalmente Él diera su vida en una cruz por toda la humanidad pecadora. En una oportunidad Jesús dice: nadie, hablando de la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Y hay una expresión que yo acostumbro utilizar, y es que desde el nacimiento de Jesús, la sombra
de la cruz siguió toda su vida. Y lo tercero, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir? Si vamos al antiguo pacto, a la dispensación de la ley, vemos que era necesario un sacrificio de algún tipo de animal, diferentes animales para diferentes pecados. Pero un sacrificio era necesario para lograr el perdón de los pecados. Pero con la muerte y la resurrección de Jesús entramos en un nuevo pacto. Entramos en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. En un nuevo pacto, como cuando Jesús instituye la cena del Señor. Están celebrando la Pascua, toma el pan y toma la copa que pertenecía a la Pascua. Pero luego dice la Biblia que toma otra copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto hecho entre Dios y los hombres, hecho entre Dios y el ser humano. Y ese nuevo pacto, en ese nuevo pacto, el sacrificio no iba a ser un animal, el sacrificio iba a ser la vida del Hijo de Dios, que para eso había venido a la tierra. Pero dice la Biblia también que Jesús se ofrece una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más corderos que se matarían, ya no hay más sangre que sería derramada, porque el sacrificio de Jesús es válido una vez y para siempre. Aleluya. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando está en el Jordán y llega Jesús. Y Juan el Bautista dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y llega el domingo, el glorioso día de la resurrección. Ese texto que ya Ronnie leyó y no tenemos que volver a leerlo. Pero ese texto es hermoso porque nos muestra la forma como Jesús resucita. Dios su amor mostró en el Calvario, cuando allí murió el Salvador. Ni en la cruz está, ni en la tumba, resucitado es vencedor. Hoy en la cruz no está, ni el sepulcro le detiene más. Resurgió triunfante de la tumba, ya ascendió y eternamente reinará. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó. Hoy en la cruz no está, y el sepulcro le retiene más. Resurgió triunfante de la tumba, ya ascendió y eternamente reinará. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó. Aleluya. Resucitó. Para él la gloria y la honra, la alabanza, la adoración. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y amados, la resurrección de Jesús es
es el corazón, es la llave de nuestra fe cristiana. El apóstol Pablo escribe: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y en otros pasajes, diciendo más o menos lo mismo, entonces dice: si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, o seríamos los más dignos de lástima si Cristo no hubiera resucitado. Pero aquí que Él vive, aleluya. Y porque Él vive es que nosotros vivimos. Porque Él resucitó, es que un día tú y yo tendremos un nuevo cuerpo resucitado. Aleluya. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, ese capítulo 15 de la resurrección de los muertos, pero él comienza diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice lo mismo que cuando, escribe lo mismo que cuando la Santa Cena, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el verso 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Y más adelante, verso 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya. En su venida nuestros cuerpos serán glorificados. Y Pablo dice: aquellos que durmieron serán resucitados. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese domingo, con el mensaje de los ángeles a las mujeres, hay algunas enseñanzas y quiero brevemente mirarlas. En primer lugar, leía Ronnie el capítulo 24 de Lucas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y vuelvo a repetir: ¿cuántos han querido negar la resurrección de Jesús? En aquel tiempo, los romanos, los religiosos de la época, en todos los tiempos los ateos, aún aquellos que dicen: yo, gracias a Dios, yo no creo en Dios, gracias a Dios. Los ateos. Pero aún hoy, increíblemente, hay llamados cristianos que dicen que la resurrección de Jesús fue algo simbólico, que no fue en realidad, que no resucitó en realidad, que fue algo simbólico. Y por eso les leía lo que el apóstol Pablo escribe. Primero se revela a los discípulos, luego se revela a un grupo más grande de discípulos, entre ellos las mujeres, luego se revela a más de 500 hermanos a la vez. O sea, la resurrección de Jesús está más que confirmada. ¿Cuán engañados están aquellos que niegan la resurrección de Jesús? Están engañados por el diablo, por el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Porque si Jesús no hubiese resucitado, el que hubiera salido vencedor de esa semana hubiera sido Satanás, hubiera sido el enemigo de Dios. Pero
que triunfó en la cruz, aleluya. El que venció la cruz, el que venció la muerte, fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso podemos cantar, y por eso podemos gritar, Él vive, Cristo vive. Venció el pecado, venció la enfermedad, venció la muerte, venció al diablo, venció a los demonios. Él es el vencedor eterno de los siglos, aleluya. Y Él vive en el corazón de los creyentes. Y Él vive en el corazón de aquellos que un día le dijeron sí a Jesús. Que un día le dijeron, Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Él vive en el corazón de sus discípulos, de sus seguidores. Y Él, queridos, Él, conforme a la Biblia, es la cabeza de un cuerpo, el cuerpo viviente que es la iglesia. Y como la cabeza está viva, transmite vida al resto del cuerpo. Y por eso siempre decimos que nosotros no somos una organización muerta, somos una iglesia con vida, porque la vida de Jesús está en nosotros. La vida de Jesús está en nosotros. En segundo lugar, también dijo el ángel, no se asusten, no teman, no tengan miedo. En otras palabras, tengan fe, tengan paz, tengan ánimo, tengan confianza, tengan fortaleza. Y ese mismo fue el mensaje de Jesús a sus discípulos, paz a vosotros. Y el mensaje de Jesús a cada uno de nosotros en este domingo de Pascua es no teman, no tengan miedo, no se asusten. Ustedes están en mis manos y yo quiero lo mejor para ustedes. Y yo quiero lo mejor para ustedes. En tercer lugar, el ángel también le dijo, no está aquí, ha resucitado. No está aquí. En otras palabras, no está aquí en la tumba. No está colgado en una cruz. Y por eso nosotros tenemos una cruz vacía. Porque Jesús no está colgado en la cruz. Él no está en imágenes, no está en estampitas, no está en crucifijos, no está en procesiones. Él está vivo porque ha resucitado. Aleluya. Él está vivo, Él ha resucitado, Él vive y vivirá por toda la eternidad. Y nosotros viviremos con Él. Y nosotros viviremos con Él. Aleluya. Y finalmente el ángel dice, vayan y proclamen que Él vive. Sí, Señor, amén. Aleluya. Y a veces he pensado, qué honor que tuvieron aquellas mujeres que fueron las primeras evangelistas en salir a anunciar el gran mensaje que Jesús había resucitado. Luego en el libro de los Hechos leemos de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de otros, pero qué honor tuvieron aquellas mujeres que fueron temprano a la tumba aquel domingo y se encontraron una tumba vacía, aleluya. Y un ángel que le dice, vayan y proclamen ahora a sus hermanos y díganle que Jesús no está en la tumba, que Jesús ha resucitado. Y yo le agrego, y díganle que el diablo ha sido derrotado por toda la eternidad. Aleluya. Jesús es el vencedor y el diablo es el derrotado. Y por eso es que tú y yo en el nombre de Jesús podemos caminar en victoria. Porque Jesús nos ha dado la victoria. Por eso tú y yo en el nombre de Jesús podemos echar fuera todo pensamiento negativo que venga a nuestras vidas y que no sea enviado por Dios. En el nombre de Jesús, vayan y proclamen que Él vive. Y es lo mismo que Jesús le había dicho a los discípulos antes, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y eso es lo que la Iglesia de Cristo ha seguido haciendo a través de los siglos. Y eso es lo que nosotros hacemos
en la iglesia y por nuestro testimonio afuera. Hablamos, testificamos, predicamos que Jesús es el que murió en la cruz, pero no quedó en la cruz ni quedó en la tumba, sino que Él vive. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y queridos, terminando, digo, en la resurrección de Jesús está el poder detrás del testimonio de la iglesia al mundo. Mira un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y verso 32. Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el capítulo 3, versos 14 y 15, está Pedro en el pórtico de Salomón y dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Capítulo 4 dice: y poniéndoles en medio les preguntaron, los sacerdotes del templo, los falsos religiosos, porque un hombre había sido sanado en el pórtico del templo. Los prenden y les preguntan: queremos saber con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Y termino con el último verso del capítulo 4 y el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. Cristo vive. Eso es lo que la iglesia anuncia con fervor. No anunciamos a un Cristo que quedó ni en la cruz ni en la tumba. La tumba está vacía y Cristo vive. Y por eso es que tú y yo podemos salir a anunciar, no un Cristo muerto, pero un Cristo vivo. Aleluya. No una organización, sino un organismo vivo que tiene la vida de Jesús en sus corazones. Damos gracias al Señor. Padre, gracias. Muchas gracias por la salvación. Muchas gracias por haber levantado a Jesús de los muertos. Muchas gracias, porque en la resurrección de Jesús está el poder y la fuerza que tenemos para salir y predicar el Evangelio, para salir a anunciar a un Cristo que cambia y transforma las vidas, que salva, que sana, que liberta, que bautiza en el Espíritu Santo, que viene pronto a buscar a su iglesia. Y podemos hacerlo con fervor, con ahínco, sabiendo que el Cristo resucitado está respaldando nuestras palabras. Gracias, Señor. Que podamos sentir ese fuego y ese poder en nuestras vidas, el poder de un Cristo resucitado. Y en ese nombre, con nuestras vidas y con nuestras palabras, podamos decirle al mundo que en ese Cristo resucitado hay cambio, hay transformación, hay salvación, hay perdón de pecados, hay cambio de vida. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Y terminamos cantando ese coro que dice: tú me has dado vida eterna y yo quiero alabarte, y terminaremos gritando: Cristo vive. Aleluya. Les invito a